Hola y bienvenidos. A ver, vamos a empezar con una idea que lo puede cambiar todo. ¿Y si la mente, eso que llamamos yo, no fuera una especie de chispa mágica, sino más bien un cálculo cósmico? Hoy nos vamos a meter de lleno en una teoría radical, una que va a poner patas arriba nuestra idea de la realidad y del yo. Ojo, porque desafía todo lo que damos por sentado. Para empezar, lancemos una pregunta que lo cambia todo. Damos por hecho que la consciencia vive dentro de nuestra cabeza, ¿verdad? Que nace de las neuronas. Pero, ¿y si fuera justo al revés? ¿Y si el cerebro no es la fábrica sino la radio? No la fuente sino el receptor. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, la visión de siempre, la que todos conocemos. La consciencia es algo que pasa en el cerebro, un producto de la biología que está localizado en nuestro cráneo. Un accidente, si se quiere. Pero la otra opción, la que vamos a explorar hoy, es muchísimo más extraña. Propone que la consciencia no se crea, sino que ya está ahí como una señal fundamental del universo. Y nuestros cerebros, bueno, pues serían como unas antenas súper sofisticadas que simplemente sintonizan con esa señal. Vale, para poder siquiera empezar a entender esta idea, tenemos que cambiar de chip sobre lo que es fundamental en el universo. Así que vamos al principio de todo, a una realidad hecha de datos. Esta es la premisa que lo pone todo patas arriba. La idea de que el tejido de la realidad no es físico en el sentido que pensamos, sino informacional. O sea, que cada pensamiento, cada emoción, cada estrella no sería más que un patrón súper complejo que emerge de un flujo de datos universal. Y que nadie piense que esto es solo filosofía abstracta, ¿eh? Esta idea tiene unas raíces muy profundas en la física moderna, donde el concepto de información de repente está pasando a ser el protagonista. A ver, cuando aquí hablamos de información, no nos referimos a los datos de un ordenador. No, es algo mucho más fundamental. Es, por así decirlo, la receta que necesita el universo para definir el estado de cualquier cosa. Da igual si es una partícula subatómica o una galaxia entera. Y esto lo vemos en conceptos alucinantes como la paradoja de la información de los agujeros negros o el principio holográfico. Este último, ojo, sugiere algo increíble, que toda la información de nuestro universo tridimensional podría estar codificada en una superficie lejana de 2 dimensiones, como si fuéramos un holograma. Aquí lo fundamental no sería la materia, sería la información. Muy bien. Entonces, si el universo es, en el fondo, información, ¿cómo narices pasamos de simples datos a la experiencia tan rica y subjetiva de estar conscientes? Bueno, pues la clave podría estar en un concepto fascinante: la emergencia. Una propiedad emergente es algo que tiene el conjunto, el todo, pero que las piezas individuales, por separado, no tienen. Es básicamente un fenómeno donde la complejidad nace de la simplicidad. Pensemos en el agua, que es el ejemplo perfecto. Si cogemos una sola molécula de H2O, ¿moja? Pues no, claro que no. La propiedad de mojar no existe en una molécula. Pero ¿qué pasa cuando juntamos miles de millones? De repente, de sus interacciones, ¡boom!, emerge una cualidad totalmente nueva, la humedad. Es la demostración de que el todo es, literalmente, más que la suma de sus partes. Y aquí es donde todo encaja. ¿Y si la consciencia es eso, una propiedad emergente? ¿Y si, igual que la humedad emerge del agua, la experiencia de ser y sentir emerge cuando el procesamiento de información en un sistema alcanza un nivel de complejidad de integración brutal? Y esto no es solo una idea loca. La teoría de la información integrada, o IIT, es un marco científico real que intenta medir la consciencia. Lo que propone es que se puede medir cuánta información comparten las partes de un sistema entre sí, una información que, si divides el sistema, se pierde. Es un intento de ponerle un número, una medida, a la experiencia subjetiva. Si aceptamos que la conciencia es un producto de la información, las implicaciones son enormes. Nos llevan de cabeza a preguntas vertiginosas sobre la inteligencia artificial y sobre la naturaleza misma de nuestra realidad. La primera consecuencia es inevitable. Si la consciencia no depende de la biología, de la carne y el hueso, sino de cómo se estructura la información, entonces, en teoría, un sistema artificial que sea lo bastante complejo, como una IA muy avanzada, podría llegar a ser consciente. Y a partir de ahí, el siguiente salto lógico es todavía más profundo. Si la realidad fundamental es información y nuestras mentes son solo procesadores de esa información, la idea de que nuestro universo sea una simulación informática deja de ser ciencia ficción para convertirse en una posibilidad real, por extraña que parezca. Y claro, todo esto nos obliga a enfrentarnos a dilemas éticos para los que no estamos preparados. Si se crea una conciencia artificial, ¿tenemos derecho a apagarla? ¿Cómo cambia nuestra definición de vida si puede existir en chips de silicio igual que en células de carbono?
Y ahora, para terminar, vamos a llevar esta idea hasta su conclusión más lejana y alucinante. Vamos a expandirla desde las mentes individuales hasta el cosmos entero. A ver, si la información es la base de todo y su procesamiento complejo genera consciencia, ¿por qué deberíamos detenernos en los cerebros o en las máquinas? El universo en su conjunto es el sistema de procesamiento de información más grande y complejo que conocemos, de lejos. Y esta es la pregunta final, la más grande de todas. ¿Podría ser que las estrellas, las galaxias, incluso las propias leyes de la física, sean en realidad parte de un proceso de cálculo a escala cósmica que está, en sí mismo, volviéndose consciente? Y con esto llegamos a la reflexión final. La idea no es dar una respuesta cerrada, sino abrir la mente a una posibilidad que es, como poco, extraordinaria. Si la consciencia es un patrón de información dentro de un universo que es, en sí mismo, información, ¿qué significa eso para la naturaleza de la realidad? La pregunta, desde luego, queda en el aire. Gracias por acompañarnos en este viaje.